Buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos. Pues ya casi noches y estamos nuevamente con nuestra clase de hoy. Yo quisiera invitarlos a orar para pedirle a Dios que nos ayude, a que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros, que la clase que tenemos hoy nos enseñe, pero sobre todo que lo podamos llevar a cabo. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de enviar este mensaje a nuestra iglesia, a cada una de las células, Señor, que en este momento se está reuniendo. Te ruego, Padre, que hables a cada corazón. La clase de hoy es muy importante para nuestros estados de ánimo. La clase de hoy nos enseña de qué manera, Padre, podemos enfrentar situaciones de nuestra vida que si no las sabemos enfrentar correctamente nos va a dañar. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, y que podamos echar mano de lo que tú nos estás ofreciendo, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta clase, que podamos discernir, pero que podamos aplicarla. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. La clase de hoy, hermanos, como ustedes supongo que ya tiene ahí su cuaderno, su Biblia, se titula El manejo de los estados de ánimo. ¿Qué le parece? ¿Verdad que está interesante? Bien, nuestra clase se registra en Marcos 14, 32 al 42. Son 10 versículos que no se los voy a leer porque mis hermanos que van a presentar cada punto los van a estar leyendo. El texto para memorizar nos da el mejor consejo para manejar esos sentimientos que se pueden tornar en un problema hacia nosotros mismos. El texto para memorizar en 1 de Pedro 5:7 es un consejo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y quiero insistir en este texto, hermano, porque cuando viene la prueba, cuando viene esa situación que no podemos manejar esos estados de ánimo, en lo que menos pensamos, es el consejo que nos da la palabra de Dios. Echen toda su ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién se refiere? Sobre el Señor. Porque Él cuidará de vosotros. Mire, el ser humano está constituido por espíritu, alma y cuerpo, así lo dice 1 de Tesalonicenses 5:23. Es ese texto que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Sí? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y ahí menciona los tres: sea guardado irreprensiblemente. Y para que esto funcione armoniosamente entre sí, necesitamos estar en paz con nuestro Dios, con nuestro Creador. Necesitamos estar en paz con nuestros hermanos. Cuando somos atacados, hermano, por angustia, por temor, lo que ocasiona es incomodidades, nos ocasiona inclusive dolencias emocionales y espirituales, es decir, se torna en una falta de fe. ¿Y qué vamos a hacer en esta situación? Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero a veces hasta el sueño se nos va en la noche cuando vienen ese tipo de ataques emocionales y a veces no sabemos cómo controlarlo. Sí, hoy aprenda esto. Mire, los sentimientos mal manejados nos van a generar también enfermedades psicológicas, enfermedades físicas, por ejemplo, incremento del colesterol, problemas de la vesícula, problemas de diabetes, problemas cardíacos. Entonces, ¿cómo debemos manejar estas emociones dañinas y destructivas? El texto para memorizar no lo pierda de vista: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aprendamos, hermano, a depositar nuestras cargas en el Señor. Bien,
Vamos a entrar al punto 1 y hemos invitado a nuestro hermano Javier. Sí, buenas noches mis hermanos. Vamos a continuar con este estudio donde nos lleva a través de esta serie de estudios a la integridad del cristiano. Y ahorita vamos a tratar de explicar un poco el manejo de los estados de ánimo. Nuestra lección en el parte 1 nos dice compartiendo mi estado de ánimo con las amistades. Tiene ese título. Y nos dice que los estados de ánimo son manifestaciones emocionales que se expresan en conductas externas o internas, lo cual repercute en las actitudes de una persona. Dichas manifestaciones emocionales pueden ser tóxicas o no tóxicas y se originan en el pensamiento, las cuales se manifiestan posteriormente en órdenes. Entonces nos está diciendo que las manifestaciones, estados de ánimo, es algo que afecta nuestro ser, nuestro alma y nuestro espíritu, porque tienen que estar ligadas los tres en una cuestión integral. Cuando nuestro estado de ánimo es afectado, provoca también afectar todo nuestro ser, que ya vimos de que se compone todo nuestro ser. Pero también debemos de entender que ahorita nos está hablando de los estados de ánimo. Estos estados de ánimo no son momentáneos, sino tienen un momento, son más duraderos que una emoción, porque la emoción es instantánea. Y también debemos de saber diferenciar esas dos cosas, el estado de ánimo y las emociones. El estado de ánimo es una cuestión interna que afecta nuestra actitud externa hacia los demás, pero también puede ser modificada por nuestras emociones, Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que entender que también nos dice, más adelante en el estudio, nos dice que los ánimos es propio de la naturaleza del ser humano. Sí lo entendemos, de todo el ser humano, pero también tenemos que hacer hincapié que hay una diferencia de los que espiritualmente lo conocen y de los que espiritualmente no son de la parte del conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque la persona que no conoce de Dios se maneja por su yo, por las situaciones que afectan a su yo, que es ser reconocido, ser afectado por la inseguridad, por la falta de tener los pies bien firmes en lo que están. Crea temores, crea amarguras, crea resentimientos. En cambio, la persona que está bien espiritualmente, que originalmente bien y está bien fundamentado en el sacrificio de Cristo, está parada, bien firme en las cosas que maneja. ¿Por qué lo digo? Porque ya no maneja su yo ha muerto. Ahora su dependencia viene de Dios, toda su dependencia viene de Él. Entonces tenemos que analizar esas dos situaciones, el que es dependiendo de Dios y el que no depende de Dios. El que depende de Dios, ese va a ser una persona más segura, y lo vimos, lo que nos dice el verbo para memorizar, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y además también hay un versículo que nos aclara también ahí en Romanos 8:11, que nos dice que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, si mora en vosotros, también, si ese Espíritu que levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, ese Espíritu también vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos bien en las cuestiones espirituales, podemos controlar también nuestro estado de ánimo, porque si no, sucede como el que no lo puede controlar, que afecta hasta su estado de salud, su estado de sueño, su estado de hambre, su estado de muchas situaciones que son afectadas por nuestro estado de ánimo no correcto. Pero también sabemos que a través de las cuestiones espirituales lo podemos manejar muy bien, gracias al sacrificio perfecto
de Cristo. Y en ocasiones esto es muy sutil en las iglesias, hermano, porque muchas veces no entendemos bien que ahora nosotros estamos bajo la gracia de Dios. No dependemos de nuestras propias fuerzas. Y en ocasiones esa sutileza no la alcanzamos a diferenciar, y aunque estamos dentro de la cuestión espiritual, pero nos seguimos manejando por nuestras propias fuerzas, y ahí es donde erramos. Necesitamos ser dependientes de la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Y vamos a leer un versículo que también nos está tratando el tema que estamos leyendo, que está en Marcos, capítulo 14, donde nos habla de la oración de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Es muy importante que entendamos esto para que podamos comprender lo que está sucediendo. El estado de ánimo de nuestro Señor Jesucristo era muy diferente antes al llegar a esta situación. ¿Por qué? Porque venía de exhortar, venía de establecer un nuevo pacto, de establecer una relación íntima con sus discípulos, de tener esa cena donde tienen una relación y a donde también el Señor se humilló con ellos. Entonces tenía un estado de ánimo muy diferente al llegar a este punto que llegó a su mente, que era el principio de lo que había dicho, que no era lo mismo de haberlo estado diciendo que comenzar a vivirlo, y esto provocó en él un cambio de estado de ánimo. Pero lo que provocó ese cambio, que trataba de cambiar este estado de ánimo, era la emoción que sentía en ese momento. Y vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios en estos 3 versículos. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y si vemos aquí, también el pasaje nos está mostrando lo importante. A los 3 discípulos que él tuvo en su transfiguración, los está también llamando a esa intimidad con él, porque a los demás discípulos los dejó aparte, un poquito lejos. Pero tiene un propósito, de que aquí nuestro Señor Jesucristo les va a enseñar algo cuando se encuentren en situaciones muy difíciles de afrontar, como la que él estaba viviendo, y él se los manifestó, diciendo que estaba triste y en agonía, que esas emociones querían transformar su estado de ánimo para no continuar obedeciendo al Señor. Pero más adelante vamos a ver que esto no sucedió. Esos estados, esas emociones no pudieron transformar ese estado de ánimo que él tenía. ¿Por qué? Porque lo principal que nos muestra él que era a través de la oración, a través de esa relación con nuestro Señor, era lo que impedía que él pudiera cambiar su estado de ánimo. ¿Por qué? Porque no estaban bien conscientes de lo que estaba sufriendo nuestro Señor, ir a la muerte por el pecado de todos. Eso es lo que debemos entender, que no era fácil, y nos está mostrando una enseñanza que solamente transmitiendo hacia otros nuestras cargas podemos entenderlo. Y también lo dice nuestro estudio más adelante en el párrafo donde nos dice que debemos leer Gálatas para mostrar nuestras carencias y mostrar nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos ser consolados y podamos ser apoyados en esta situación. Porque también hay un pasaje que les voy a decir para concluir, que nos está en 2 de Corintios capítulo 1, nos habla de esta situación que tenemos que tener cuando verdaderamente estamos en las manos de Dios. Y dice así, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar
a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados. Entonces, a través de este versículo nos muestra la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo trata de darle a sus discípulos. Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenas tardes, noches a todos, hermanos. De verdad que es hermoso el tema que estamos viendo el día de hoy. Gracias, mi hermano Javier, porque nos habló parte de ese clamor en medio de situaciones complicadas. Como acaban de escuchar, el hermano retomó al Señor Jesucristo cuando él estaba en el huerto del Getsemaní. Él compartió, por ejemplo, de una manera personal su sufrimiento con su Padre Celestial a través de una profunda oración. Por favor, les voy a pedir que que vuelvan a retomarlo, Marcos 14, 35 al 36. Y en esta situación, Jesús, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, realmente estaba pasando por una situación muy difícil. Y ustedes pueden ver la oración que hacía Jesús ante el Padre, que decía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Realmente ahí Jesús no pedía que se hiciera la voluntad de Él, pedía que se hiciera la voluntad del Padre. Vamos a retomarlo tal cual, mis hermanos, de nuevo. Y les dijo, en el 34 dice, y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía en el 36, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo quiero yo, sino lo que tú. Jesucristo estaba pasando una situación muy difícil. Seguramente tú también lo has pasado, así como yo en algún momento lo he pasado. Pero Jesús tuvo una actitud muy especial, que fue la dependencia total hacia nuestro Padre Celestial. Nuestro buen Dios, en Él debemos echar todas nuestras cargas y aprender verdaderamente a confiar en Él. Hermanos, yo les preguntaría, ¿realmente lo hacemos? ¿O solamente le decimos: Señor, tengo este problema, y no esperamos a que el Señor nos consuele, a que el Señor nos dé una palabra de aliento, de fortaleza? Yo te preguntaría, mi hermano, ¿cómo te sientes tú en este momento? ¿Realmente te sientes consolado por el Señor? ¿Vas hacia Él en momentos difíciles? Déjame decirte que Él es el mejor ayudador que tú puedas tener. Que cualquier carga que tú pudieras tener, si tú se la dejas al Señor, el Señor te va a dar una paz grande, donde tú te vas a sentir más ligado hacia el Señor. Quiero decirte, mi hermano, que para que nosotros podamos entender el clamor de una persona, la situación de una persona, también es necesario conocer su estado de ánimo. ¿Para qué? Para que podamos ayudarle, para que salga realmente de esa situación y que tenga una vida victoriosa. Como mencionó hace poco mi hermano Javier, el estado de ánimo es un estado en el cual es más duradero que una emoción. ¿Esto qué es? Que es el constante estar. ¿Cómo tú te sientes generalmente? Tal vez tú, sea tu cumpleaños, y alguien llegue con un pastel riquísimo y tú dices: gracias por dármelo, y te provoca una emoción de alegría, de gusto. Pero en el momento que se va tal vez toda la gente, tú te vuelves a sentir triste o angustiado o preocupado. ¿Cuál sería tu estado de ánimo? Precisamente es la angustia, el estrés, la tristeza. Hermanos, les voy a poner un ejemplo. Uno de ellos fue el enojo que tuvo Moisés debido a la murmuración del pueblo de Israel. Esto lo podemos encontrar en Números 20 del 1 al 13. Vamos a ponerlo a grandes rasgos. El pueblo de Israel constantemente estaban murmurando en contra de Moisés y decían acerca de por qué los había traído hasta el desierto para matarlos de sed. Frente a esto, Dios le ordenó a Moisés hablar a la roca para que salga agua, pero él, en un momento de desesperación y enojo, golpeó la roca con su vara, en lugar de hablarle como se le había ordenado. Este arranque de cólera y enojo le costó caro a Moisés. Por ello Dios le dijo:
no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Podemos aprender de aquí que una acción apresurada bajo un determinado estado de ánimo puede causarnos serias consecuencias con repercusiones espirituales. Déjame decirte, mi hermano, Moisés no era la primera vez que estaban murmurando en contra de él. ¿Y qué hacía Moisés? Intercedía con Jehová para que el Señor pues no hiciera juicio en contra de ellos. Y constantemente pasaba esto. Pero en esa situación, Moisés se enojó bastante con el pueblo de Israel, que le estaba diciendo que querían agua, y que por qué los había traído a ese lugar, al desierto, que si acaso quería que ellos murieran ahí. ¿No recordaban acaso cuántas maravillas Dios se había hecho alrededor de su vida? ¿Cuántos milagros habían hecho anteriormente que habían visto? ¿Cómo la mano poderosa del Señor estaba ahí con ellos? ¿Cómo los había alimentado? Y esa parte se les olvidó. Yo te pregunto, mi hermano, hay momentos en los cuales tal vez te sientas triste o preocupado y te olvides de las bendiciones que Dios te ha dado en el pasado. Hermano, lo único que te puedo decir es que tenemos que aprender a controlar esas emociones. Solos no podemos, como ya nos lo dijeron. Tenemos que depender completamente de Dios para poderlo lograr. Si lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, solamente vamos a estar batallando, dándole vueltas al asunto y no vamos a resolver nada. Pero si nosotros vamos ante ese Dios poderoso, ese Dios que en tiempos anteriores te ayudó, te fortaleció, ese mismo Dios lo puede hacer ahora. Hermanos, te podría poner otro ejemplo, como la debilidad de Elías. Esto lo podemos ver en el libro de Primera de Reyes 19, del 1 al 4. Elías fue una persona de pasiones semejantes a las nuestras. Incluso eso nos lo dice en Santiago 5:17. Así pues, él experimentó los siguientes estados de ánimo. Él desfalleció en un determinado momento al punto de querer morir, al igual que como muchos de nosotros lo hacemos frente a ciertos sucesos que nos ocurren. Él también experimentó depresión. Esto se puede ver en la sentida oración de este profeta, el cual él dijo: oh Jehová, quítame la vida. ¿Se dan cuenta cómo se sentía en ese momento Elías? ¿Y saben cómo resultó de todo? ¿Por qué resultó todo esto? Elías había también visto la mano poderosa de Dios. Había avergonzado a los profetas de Baal. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo Elías hizo llover? Dios había hecho grandes cosas a través de la vida de Elías. Pero cuando escuchó por medio de un mensajero que le había enviado Jezabel, que era la esposa de Acab, y que le había amenazado de alguna manera de que iba a morir, así como habían muerto los profetas de Baal, él tuvo miedo. ¿Y saben lo que hizo? Huyó. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Queremos escaparnos, queremos huir y no enfrentar las cosas de una manera adecuada. Pero si ustedes pueden ver más el relato acerca de Elías, pueden ver que Dios envió un ángel y le dio de comer. Elías vuelve a dormirse, él estaba debajo de un enebro. Y otra vez le es enviado un ángel y le vuelve a dar de comer. Posteriormente, Elías se siente más fortalecido y dice que va y se mete en una cueva. Pero Dios ahí mostró que él estaba con él y que dijo que era el momento de levantarse, de salir de ahí y hacer cosas diferentes. Tales hay momentos en los cuales nos podemos sentir de esa manera. Y por un momento está bien si quieres expresar lo que sientes, pero tienes que salir de ahí. No te puedes quedar ahí, no puedes dejarte llevar por el temor ni por el miedo. El miedo paraliza, esclaviza. No podemos ser dependientes de nuestras emociones.
No podemos permitir que nos manejen, dejarnos llevar. Pero hay algo que te puedo decir, que antes de que venga ese estado de ánimo, depende mucho de lo que nosotros estamos pensando. Si constantemente tú llenas tu mente de cosas negativas, de cosas que constantemente van a salir mal, ¿sabes cuál va a ser tu estado de ánimo? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes revisar? ¿Qué pasa cuando constantemente dices, esto no me va a salir bien, todo va a ser fatal, la vida va a ser cada vez más mal? ¿De qué se llena tu corazón? ¿De qué se llena tu vida? Y hay algo bien importante, que tu estado de ánimo, tú puedes contagiarlo a otros. Si constantemente tienes una actitud pesimista, no solamente te va a afectar a ti, va a afectar a la gente que te rodea. Y después Dios le mostró una cosa a Elías. No era el único profeta que quedaba. Dios posteriormente iba a levantar un profeta que se llamaba Eliseo. Dios iba a usar a Elías para que ungiera al rey de Siria y para que también ungiera al rey de Israel. Lo único que te puedo decir, hermano, confía plenamente en Dios. Claro, si te sientes mal, si tienes algo que aún está atrapado dentro de ti, solamente déjale tu carga al Señor, pero tienes que levantarte. No podemos quedarnos de esa manera. Muchas consecuencias son las que hay si nosotros nos dejamos llevar. En momentos anteriores el pastor nos dijo, ¿no?, que puede provocar problemas en tu estado de salud. ¿Has conocido personas que tienen problemas de presión alta, de diabetes, taquicardia? Lo único que te puedo decir es que revisa realmente cómo estás. O si conoces a alguien así, averigua cómo se siente. Ve y pregúntale. Hay gente que le cuesta trabajo expresar lo que vive. Y si le preguntamos, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Alguna vez te ha pasado que vas en un transporte público y ves a alguien llorando? ¿O ves a alguien que se aleja de todos los demás, como mirando al infinito? Y si le preguntáramos, ¿cómo estás? ¿Crees tú que la persona se sentiría querida o por lo menos escuchada o por lo menos ver que a alguien le puede interesar lo que vive? Hermanos, tal vez hay cosas que en este momento están provocando tu estado de ánimo. Tal vez tus hijos, la casa, deudas, la salud, el trabajo. No sé, solamente tú lo sabes. Pero solamente tienes que creerlo y confiar en Dios. Porque si no, las repercusiones pueden ser muy tremendas. Y como dijimos, no solamente en el estado físico en tu cuerpo, sino también en estados emocionales. E incluso puede alejarte aún de Dios, ¿no?, creyendo que no hay solución a lo que tú estás viviendo. Hermanos, confiemos plenamente en Dios así como lo hizo Jesucristo. Creamos en Él, en Dios Todopoderoso, y dependamos completamente de Él. Acuérdate de algo, Dios te ama. Dios ama a la gente que te rodea. Deja que Él te ayude. Deja que Él te ministre. Deja que Él te llene de su presencia. Él quiere hacerlo. Y quiere que tú pases tiempo con Él en oración, que le clames a Él. Ahora es el tiempo, hermano. Puedes doblar tus rodillas y decirle, Señor, aquí estoy. Mi vida te pertenece, mi familia te pertenece. Señor, tú tienes control de todo. Toma las decisiones que tú deseas, Señor, y hágase tu voluntad y no la mía. Gracias, mi amado Dios. Así puedes hablar con Él con esa confianza. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. El punto 3 de nuestra clase dice, entregando toda situación en manos de Dios. Y decirlo es fácil, ¿no?, pero ya cuando estamos pasando por alguna situación complicada, entonces es cuando realmente vamos a ver si es cierto. Pero en esta noche estamos tomando como base Marcos 14 y el versículo 39 dice, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras.
Y si recordamos los versículos anteriores, las mismas palabras es: no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oración Él nos enseña que, aunque Él ya sabía lo que iba a pasar, no lo llevó a tomar otra decisión, sino a orar y a seguir confiando en Dios. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos en esa situación? Tal vez no de morir, ¿no? Pero sí en una situación de desánimo, en una situación quizá de depresión, de ansiedad. ¿Cuál sería nuestra respuesta, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en una situación de estas que estamos mencionando, de los estados de ánimo? Y a veces en ese momento en el que estamos, en el caso de Moisés, enojados, pues tomamos decisiones o hacemos cosas que después podemos arrepentirnos. Y en vez de ayudarnos a solucionar nuestra situación, pues vamos a hacer que esto sea más complicado. Y la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesús es que debemos orar y orar y orar, ¿no? Y podemos recordar aquí Jeremías 33:3, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. Y decimos, pero entonces no respondió Dios el clamor de Jesús, porque sí murió. Pero sí respondió, Dios sí respondió al clamor de Jesús y le enseñó que la voluntad de Dios era que Él diera su vida para podernos dar salvación a nosotros. Porque a veces Dios nos responde no como nosotros queremos, sino de acuerdo a su voluntad. Y aquí lo podemos ver claramente en este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Quizá Él estaba orando para que no pasara de mí esta copa, dice, no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú. Y la respuesta de Dios fue, pues tienes que morir para que puedas darle vida al mundo. Y en este punto podemos ver dos personajes en nuestra Biblia, dos ejemplos, y uno de ellos lo encontramos en el Salmo 73. Y este Salmo, a lo mejor le pase lo mismo que a mí, ¿no? Yo quizá había leído este Salmos, pero no había encontrado el personaje, no le había puesto atención al personaje, y habla de Asaf. Y bueno, ¿y quién era, no? Bueno, era Asaf, era un músico de David, y él dice en los historiadores que después de 12 años de servicio a Dios, dice en el versículo 13 del Salmo 73, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Un estado de ánimo de queja y reclamo a Dios. O sea, yo en vano me he portado bien, en vano he estado sirviéndote tanto, quitó ese rencor, ese coraje que tenía. Lo encontramos en el versículo 17. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y se dio cuenta cuál era el fin de los impíos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que pedir que nos ayude a que tengamos templanza en todo momento. Ya en las clases anteriores se nos hablaba del fruto del Espíritu y nos explicaban lo que era templanza, y podemos recordar que es autocontrol. Y otro ejemplo que encontramos en nuestra Biblia es el de Elías, que ya mencionaba algo nuestra hermana Gina, y es en Primera de Reyes 19, del 1 al 18. Aquí, más que del estado de ánimo que ya mencionaba nuestra hermana, yo quisiera que ustedes vieran cómo Dios trata este caso, pudiéramos decir, ¿no? Cómo Dios trata a Elías de su situación, que quería hasta morir, porque si ustedes pueden ver en Primera de Reyes 19:4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Gracias a Dios yo nunca he dicho eso, ¿no? Nunca he querido morirme, pero yo creo que en algún momento a lo mejor alguno de ustedes se ha sentido ese deseo. Si ya no tengo deseos de
seguir viviendo, ya no tengo deseos de estar aquí o nadie me toma en cuenta o nadie valora lo que yo hago, podríamos decir. Pero vean cómo Dios trata a Elías. Y entonces lo primero que podemos ver es que le dio descanso. En el versículo 5 dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y entonces, pues Dios le permitió que se durmiera, porque también a veces parte de nuestro estado de ánimo de fatiga o de desánimo es porque a veces no descansamos bien, ¿no? O la misma prisa de todos los días, el ajetreo de nuestra vida, pues no nos deja descansar bien. Y entonces, primero Dios le da a Elías un descanso físico, porque también descansar es una bendición de Dios. Luego, si seguimos leyendo, dice que le dio alimento con comida adecuada. Y después le permitió confesarle sus aflicciones, que eso también a veces a nosotros nos ayuda mucho, ¿no? Algunos, el hablar o el platicar qué nos está pasando, nos ayuda a sentirnos mejor. Y en este caso, Elías le explicó a Dios su caso y alivió su depresión. Entonces, y después de todo eso es que Dios se revela a Elías, porque quizá en la situación que Elías se encontraba de desánimo, que ya no quería nada de la vida, pues no podía ver que Dios estaba ahí y que Dios estaba con él. Y entonces después de eso, Dios ya le da un encargo a Elías. Entonces, hermanos, nuestro mayor ejemplo de cómo manejar las situaciones de estado de ánimo es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos enseña que Él enfrentó esa situación con la oración. Y entonces nosotros también podemos echar mano de esa herramienta. Y con esto no quiere decir, hermano, que nosotros estamos en desacuerdo en que usted vaya al psicólogo, en que se atienda con un médico, de ninguna manera, pero sí también tenemos la seguridad de que si echamos toda nuestra ansiedad con Dios, Él va a responder nuestro clamor. Qué tremenda clase, ¿no le parece? Y es que hay muchas verdades aquí de lo que nos pasa. Yo quiero concluir con esto. Miren, el punto 1, el hermano Javier nos habló en primer lugar que debemos checar que nuestra relación con Dios sea la correcta. Y me refiero a que a veces nos hacemos dueños de ciertas promesas sin pasar primero por el haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, tenemos que entender primero que yo soy hijo de Dios y que por lo tanto tengo las promesas que Él nos está dando. Él nos refirió, el hermano Javier, también a Gálatas, nos envió a Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Mire cómo Jesús declara a sus discípulos, a sus amigos, me siento mal, estoy triste. Y nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera. De preferencia hágalo con los hermanos maduros espiritualmente, porque el propósito de esto es compartir mi carga para que ellos también me ayuden y podamos orar juntos. Lo que no sucedió en el caso de Jesús. En el punto 2 vimos que debemos compartir esto con el Padre. Debemos orar, pedirle. Y mire, te quiero decir algo. Usted puede hablar con el Señor en confianza. A veces estamos enojados, a veces estamos tristes, pues declárele su tristeza, declárele su enojo, pero no ofenda, no peque. ¿Sí? Se vale hacerlo así, pero mantenga el dominio propio. Ahí tenemos el caso de Moisés, que se enojó y se puso a golpear con la vara la roca. Tenemos el caso de Elías, que se deprimió tanto que inclusive dice, mátame ya,
quítame la vida, ¿verdad? El 3, orando en la voluntad de Dios. Así oró el Señor Jesús. Me gustaría que quites esta carga, pero que sea conforme a tu voluntad. Y creo que cada oración tenemos que hacerla como el Padre Nuestro nos lo dice, ¿sí? En la voluntad de Dios. Él es el que determina las cosas. Hermano, ya no tiene por qué estar con insomnio en la noche. Si hay un tiempecito, póngase en pie en la noche o póngase de rodillas y ore. Y dígale al Señor, Señor, ¿por qué no puedo dormir? Y si hay algo, preséntelo ante el Señor. Ore por él, por ello. Y le aseguro que va a tomar el sueño nuevamente. Entonces tenemos varias recomendaciones que hacer el día de hoy. Hermano, que Dios nos ayude. Vamos a despedir esta clase en una oración. Señor, agradecemos la enseñanza que nos das hoy. Ayúdanos, Padre, porque no queremos ni enojarnos y fallar en esto, ni tampoco deprimirnos y también fallar. Necesitamos tu ayuda. Hay un fruto del Espíritu Santo que debemos anhelar. Es el dominio propio. Y Señor, que nos podamos mantener bien. Y si tenemos que declararte nuestro sentir como Asafat, el músico, y que tuvo que declararte, Señor, lo que él estaba sintiendo, pero después está reconsiderando, Asaf está considerando la situación de su vida real y reconoce que él no había entendido hasta que tu presencia manifiesta viene a nuestros corazones y entonces entendemos que inclusive ni siquiera nos toca reclamar. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando. Y te ruego por cada uno de mis hermanos que está en este momento conectado en esta clase, pero también por aquellos que tendrán oportunidad de hacerlo más tarde. Señor, que bendiga su vida. Más que nunca hoy necesitamos estos consejos porque estamos en casa. Y seguramente en momentos determinados, Señor, en este encierro, hay problemas, pero que podamos tener esa templanza, ese dominio propio, Señor, para sobrellevar nuestras cargas y llevarlas, Señor, ante ti. Que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación y consolación de tu Santo y Divino Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Voy a aprovechar este medio, hermano, para comentarle que se nos agotó la mercancía para hacer despensas. Entonces les quiero pedir de favor, si usted nos hace llegar o nos llama para poder recoger los artículos que regularmente traemos para hacer despensa y que los podamos tener y seguir ayudando. Hay varias personas desempleadas y bueno, usted sabe lo que se requiere y esperamos que nos lo envíe. Que Dios le bendiga.